Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, en este día 26 de julio de 2020 volvemos a encontrarnos para poder tener nuestro estudio de escuela bíblica. Antes de comenzar, les pido que tengamos un momento el video y que pueda ponerse en actitud de oración. Agradézcale a Dios por su misericordia y su amor, dejando en sus manos todas sus ansiedades y preocupaciones, confiando en que Él será propicio a su necesidad. Sin duda, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que sabe muy bien la situación en la cual nos encontramos y va a estar ahí para nosotros, proveyéndonos y sosteniéndonos en todo momento. El día de hoy continuamos con la serie del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, que hemos ya iniciado y que pues empieza con el relato justamente acerca de lo que ocurría previo al nacimiento de Jesucristo. En la lección anterior, María ya ha sido anunciada acerca de su embarazo y va a recibir las palabras de ánimo, de fortaleza, de aclaración sobre muchas dudas probablemente, por parte de su pariente Elizabeth, quien es de hecho madre de Juan el Bautista. Si recordamos, nos vamos a encontrar con que Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth es el primer ser humano en reconocer la deidad del Señor Jesús. Y pues Juan el Bautista ya ha nacido al final de la lección anterior y va a pasar mucho tiempo en el desierto instruyéndose antes de dar inicio a su ministerio. Vamos entonces a referirnos al capítulo 2 del libro de Lucas en los versículos del 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Vamos a detenernos aquí para dar un par de detalles que son realmente interesantes. Lo que está ocurriendo es que el emperador de Roma, que es al final quien está gobernando de manera fáctica la región de Galilea, necesita un empadronamiento. ¿Y por qué un empadronamiento? Aquí hay una cuestión política bastante profunda que debemos conocer. No es en sí que quería saber cuántas personas estaban bajo su control, sino más bien que estaba el Imperio Romano en un periodo de transición de paso de la República al Imperio. Como tal, había una reminiscencia de democracia ahí que estaba tratando de ser fortalecida por el lado del Senado, pero eliminada por el lado del Imperio. Es una lucha ahí entre ejecutivo y legislativo un poco antigua, pero que ya en ese momento estaba ocurriendo. César entonces lo que necesita es un padrón para saber cuánta gente hay en el imperio y poder tomar algunas decisiones al respecto. En ese contexto, Lucas nos va a dejar una muestra de esa aplicación del método científico en la investigación, porque lo que nos da es una referencia. Recordemos que en la Edad Antigua no existían los calendarios, no existía de hecho nuestro calendario, sino que lo que teníamos era una forma de referencia hacia sucesos en específico. En este caso, la referencia es el gobierno de Cirenio en Siria, es decir, nos está dando el espacio en el cual esto estaba ocurriendo. ¿Y cuándo es justamente que Cirenio está gobernando? Cirenio está gobernando exactamente en el tiempo en el cual Jesús está por nacer, según la historia bíblica y según la historia secular. Como un dato curioso, he de comentarles que muchos años después, quien hizo el cálculo cometió un error de 6 años. Puso 6 años de menos, ¿verdad?, con respecto a este momento. Y el error pues ya no se podía corregir porque todos los calendarios habían sido elaborados. Así que si usted estaba con la curiosidad acerca del año después de este error, y si nos vamos a lo estricto
de lo que Lucas ha escrito, en realidad estamos cursando el año 2026 después de Cristo, aunque por supuesto será imposible que cambiemos en este momento algo como eso. Eso, digamos, es una mera curiosidad. La regla entonces es que para ser empadronados cada uno tenía que ir a su ciudad. Este detalle es importante de entender porque tiene un trasfondo técnico, pero también un trasfondo bíblico. El trasfondo bíblico es que, pues justamente Jesús tenía que nacer en la ciudad del linaje que tenía. Evidentemente, para que él pudiese ser considerado rey de Israel, tenía que ser del linaje de David, precisamente porque era el linaje real. Y para eso tenía que nacer, obviamente, en la ciudad de David. El problema es que José y María no viven en Belén, ¿verdad? Viven justamente en Nazaret, donde pues no se estaría cumpliendo la profecía. Entonces el Señor utiliza una estrategia técnica muy interesante, y es que todos los empadronados tenían que volver a su ciudad natal. En este caso María pues tenía que acompañar a su esposo. Entonces la situación es que tenían que volver por una razón, y es que como en ese momento no existían las actas de nacimiento, no existían las partidas de nacimiento ni nada por el estilo, lo que había era un testimonial, de tal manera que cuando José llegaba a su ciudad natal, para poder ser empadronado tenía que llevar a los testigos que presenciaron precisamente su nacimiento. Y es esa la razón, y de hecho la única razón, por la cual debieron volver, aunque en realidad el Señor lo estaba utilizando para hacer cumplir la profecía. Y José subió, dice, de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Está reafirmando la situación de linaje de parte de Jesús, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció, continuó el relato, que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es interesante porque los otros evangelios, los otros relatos bíblicos, suelen dar más detalles acerca del peregrinaje que había recibido, suelen dar más detalles acerca incluso de los diálogos que José tuvo con los hospedadores de Belén, pero Lucas no le da tanta importancia a esto, probablemente porque, como lo hemos explicado, Lucas única y exclusivamente estaba registrando lo que podía probar, lo que podía demostrar, ¿verdad? Y es probable que esos detalles o bien no le parecieron demasiado relevantes, o fueron detalles que precisamente no pudo encontrar un testimonio demasiado viable o demasiado válido para tal fin. En todo caso, lo que sí registra es, como lo dicen el resto de evangelios, que no había lugar donde hospedarse. Y lo que ocurre es, según referencias cruzadas con otros escritores, que se tienen que quedar en un establo. Y es justamente de ahí de donde proviene esa imagen romántica, muy comercial, de que, bueno, aparece una vaca, un buey, una ovejita y no sé qué otra cosa más. Aunque en realidad esa imagen pues no tiene ninguna base bíblica. Es un establo que pudo haber estado lleno de caballos, pudo haber estado lleno de cualquier otro tipo de animal, eso sí, no animales impuros, ¿verdad? Porque esos tenían un tratamiento diferente. Ahora, Lucas registra que él le acostó en un pesebre, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pero es que rara vez nos ponemos a pensar en qué es realmente un pesebre. Normalmente lo asociamos a una canastita ahí para que el bebé esté cómodo, pero la verdad es que está bastante alejado de la realidad.
Un pesebre es justamente lo que tienen en pantalla. Y su utilidad es una especie de caja que estaba normalmente forrada con brea por dentro para poner el alimento o el agua de los animales en el establo. Esto quiere decir que Jesús había sido colocado en un bebedero de animales, por no decirlo de otra manera. Y la paja que normalmente vemos, para que esté acolchonadito para el bebé, pues en realidad eso no es parte del pesebre. La paja es algo que seguramente pusieron, y digo seguramente pusieron, porque digamos es muy lógico que lo hayan hecho en realidad, aunque no hay referencia bíblica para eso. La Biblia solo dice que lo envolvieron en pañales. La paja es únicamente algo para que estuviese confortable el bebé, probablemente para que mantuviese un poco el calor. Pero la verdad es que Jesús había sido colocado en un sitio realmente inhóspito, realmente peligroso, porque cualquier cantidad de enfermedades podía haber en ello. Sin embargo, pues ese es el relato que nos encontramos en la forma en la que el Señor Jesucristo nació en una condición de verdadera pobreza, precaria y humildad. Y desde ahí empiezan ya a haber incongruencias, digamos, con lo que los judíos tenían en la cabeza acerca de lo que sería el Mesías. Porque es que la promesa del Mesías para los judíos era de un guerrero poderoso que iba a derrotar a todos los enemigos y que les iba a liberar y que les iba a volver realmente ricos. Pero Dios está pensando en un plan completamente diferente. Dios está pensando en un Jesús que no nace poderoso, es un bebé indefenso, no nace rico, de hecho está en la suma pobreza, y que luego la liberación no será como ellos la esperaban. Y prosigue el relato hablándonos acerca de que había pastores en la misma región, pastores, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. A ver, vamos a tomarnos el momento. Muchos de ustedes estarán pensando que esto era diciembre, ¿verdad? Diciembre. Porque tradicionalmente hablábamos de que pues la Navidad y todo esto, pero vamos a ponernos menos románticos, vamos a ponernos menos tradicionales y vamos a hablar un poco más de carácter histórico científico. ¿Por qué Lucas deja este detalle aquí? Lucas de hecho nos está dando una pista acerca de qué época era, y definitivamente no era diciembre. ¿Por qué? Porque lo que dice es que los pastores estaban velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. A ver, tenían ovejas al aire libre durante la noche, y dice que estaba hablando de las vigilias de la noche. Eso quiere decir que estaba ya entrada la noche. La temperatura en la región de Galilea en la madrugada en el mes de diciembre es entre los 6 y los 8 grados centígrados. Eso es extremadamente frío y las ovejitas no iban a sobrevivir. Por lo tanto, el doctor Lucas nos está dejando una pista, o más bien más que una pista, una evidencia de que definitivamente no era diciembre. El nacimiento de Jesús no pudo ser en diciembre. De hecho, por el tema de las costumbres, por temperatura y por clima, la posibilidad real es que Jesús tuvo que haber nacido entre el mes de junio y el mes de septiembre, cuando las temperaturas permitían que las ovejas estuviesen pastando en las vigilias de la noche. Lamento romper un poco la burbuja de romanticismo con la que probablemente hemos sido educados, pero es la evidencia que el doctor Lucas nos está presentando. En cualquier caso, los pastores entran en temor, les aparece un ángel, los rodea la gloria del Señor en forma de resplandor y temen.
Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire, realmente para los pastores eso tuvo que ser un momento de impacto. Impacto no solo por lo sobrenatural que estaba ocurriendo, sino también porque les estaban dando un anuncio que habían esperado probablemente por siglos. Este anuncio que definitivamente vendría a revolucionar por completo la cosmovisión del mundo judío acerca de lo que iba a pasar, porque les había nacido un Cristo. Y por supuesto, para que pudiesen visitarlo, porque es que los pastores como judíos se tenían que haber emocionado mucho, el ángel les da una pista. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí viene otro mito desmontado. Normalmente nos hemos aprendido esa frase un poco al revés, ¿verdad? Normalmente el comercio nos ha vendido gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, paz pero solo a los buenos. Y en realidad la redacción que Lucas le da es completamente diferente. Y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Obviamente desea paz para todos. ¿Por qué era importante esto? Pues digo, porque parece una cosa como, ¿qué importa el orden de las palabras? Pues sí que importa mucho, porque cuando Lucas registra en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, está haciendo un preludio acerca de lo que Jesús iba a predicar en el futuro. Y es que recuerden, como lo hemos estudiado en la serie anterior del libro de los Hechos, que para un judío Dios estaba únicamente para los judíos, ¿verdad? Única y exclusivamente. Dios no podía actuar con nadie más. Entonces, desde luego, esto iba a reñir con la costumbre judía porque estaba deseando paz y buena voluntad para todos, tal como Jesús lo iba a hacer más adelante durante su ministerio. Y los pastores van a visitar precisamente a Jesús. Ahora, aquí hay un detalle interesante. Los pastores estaban en la región, por lo tanto estaban cerca, estaban de inmediato. Y de hecho llega y el mismo ángel les ha dicho que van a encontrar al bebé en el pesebre. Esto quiere decir que de hecho los pastores habrán llegado, si no la misma noche, probablemente la siguiente, ¿verdad? Porque el bebé seguía en una condición de recién nacido y seguía en la misma condición de alojarse en el establo donde estaba, probablemente porque María no se había podido levantar, estaba en recuperación después del parto, y Jesús obviamente estaba aún bastante frágil. Lo cierto es que estos pastores van a realizar una visita más por curiosidad que por otra cosa, porque un poco lo que hay de fondo es que ellos están queriendo constatar si es cierto lo que han visto en la mentalidad de un judío. Se me apareció un ángel, un resplandor con la gloria de Dios, pero me dice que vaya a ver al Cristo, al Rey de Reyes, al Salvador del mundo, al liberador de Israel, envuelto en una sábana en un pesebre. Desde luego que les daba demasiada curiosidad, demasiada de hecho. Pero cuando llegan y constatan que es cierto, dice la palabra del Señor en los versículos 15 al 20, que se maravillan realmente de lo que ven, porque es tal como se los describió el ángel, y empiezan a testificarlo a todos, de tal manera que todos se daban cuenta de que esto había pasado, y es un hecho que va a trascender, digamos. Sin embargo, hay un detalle más que el escritor va a dejar ahí, y es que dice que María guardaba todas estas cosas y las analizaba en su corazón. Vean cómo María está registrando cada suceso. Y aquí viene la pregunta que probablemente ustedes se vayan a estar realizando. ¿Y los magos?
¿Qué pasó con el relato de los magos? El tal Melchor, el tal Gaspar y el tal Baltasar, que uno es blanquito, el otro es chinito y el otro es morenito. Pues en realidad Lucas no lo registra, Lucas no deja evidencia de esto, probablemente porque no encontró evidencia, sino otros evangelios sí lo hacen. Entonces digamos que esta parte no se va a tratar dentro del relato de Lucas. Sin embargo, me gustaría dejar ahí algunos detalles de romper los mitos que normalmente nos encontramos. La Biblia nunca dice que son tres, ¿verdad? Solo dice que eran unos magos del Oriente. O sea, nunca dice que son tres. Tampoco son reyes, ¿no? Sí, ojo, tampoco son reyes. Eran magos. Y la palabra mago, digamos, es una traducción un poco extraña, porque pues se trataba de astrónomos, es decir, personas que se dedicaban a estudiar el movimiento de las estrellas, pero desde el punto de vista científico, no desde el zodiaco y todas estas cosas que de hecho en ese momento no existían, ¿verdad? Y que son más bien esotéricas. No, estos eran científicos, eran astrónomos. Ahora, tampoco la Biblia registra cómo se llaman, y mucho menos registra que hubiese un chinito, un morenito, para nada. Todo eso ya son inventos humanos. Pero Lucas no nos los deja registrados en esta ocasión. Continúa entonces el relato bíblico, pues Jesús, que es un judío, de hecho un judío más, digamos, va a tener que pasar precisamente por todos los rituales o todas las condiciones que un judío promedio tendría que transitar. En el versículo 21 en adelante nos hace una narrativa bastante interesante acerca de cuál es el procedimiento normal para un judío recién nacido. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Esto ya lo conocíamos, este es un relato que se ajusta precisamente a la fecha en la cual el ángel se le aparece a María y le dice, bueno, pues vas a quedar embarazada y todo lo que ya sabemos, y le llamarás al niño Jesús. Ciertamente esto es muy normal, digamos, dentro del contexto judío. Es un varón, tiene que ser circuncidado, es decir, tiene que cortar el prepucio en señal de pureza, en señal de sumisión al Señor, y esto se hacía justamente a los 8 días de nacidos, y justamente ahí es donde le ponían el nombre, y pues los padres de Jesús en obediencia están poniéndole el nombre que el ángel había dispuesto para él. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí hay un detalle que debe ser muy importante. En la antigüedad, en el momento en el cual se encontraba el relato bíblico desarrollándose, el sangrado de una mujer era muestra de impureza, ya fuese por su periodo menstrual o por el sangrado natural que queda luego del parto. Entonces, María se consideraba impura durante un tiempo mientras siguiese sangrando, y no podía presentarse de ninguna manera en el templo para presentar a Jesús. Esto lo encontramos en la ley mosaica y ella le estaba dando cumplimiento. Pero Lucas deja ahí un detalle que probablemente pase por desapercibido. Pero es que, vean, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Quiere decir que José también se encontraba impuro. Pero ¿cómo es esto si José no sangraba? Lo que pasa es que a la mujer que sangraba no se le podía tocar, no tenía que relacionarse nadie con ella tenía que estar completamente aislada. En todo caso, pues que tuviera el bebé ahí para que le amamantara, pero el padre no podía ni acercarse porque se iría impuro también. Pero la redacción de Lucas nos deja un detalle que suele ignorarse, y es que José también estaba impuro, porque probablemente José era un padre activo que había participado permanentemente durante la impureza de María en los cuidados de Jesús. Por lo tanto, la redacción de Lucas es muy rica a nivel semántica, porque nos da pistas bastante grandes de cómo están siendo las cosas y de cómo funcionaba esa familia del Señor Jesús.
todo varón, como está escrito en la ley de Moisés, todo varón que abriera la matriz, es decir, que fuere primogénito, será llamado santo al Señor. ¿Verdad? Y por eso lo trajeron a Jerusalén para presentarlo, ¿verdad? Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. De aquí viene precisamente la costumbre de nuestras iglesias de presentar a los bebés recién nacidos, y es por esto que no les bautizamos, porque el bautismo está más asociado a una condición de racionalización de la fe, es decir, que ya haya tenido yo la oportunidad de procesar, de analizar mi fe y dar un paso de obediencia. Evidentemente, un bebé de apenas unos cuantos días carece de esa capacidad. Es por eso que, conforme a la tradición, como lo podemos estar leyendo en el libro de Lucas, nosotros presentamos a los bebés ante la congregación tal como en ese momento lo hacían. Aunque ahora, por supuesto, no traemos palomitas al altar ni nada y no las matamos ni nada por el estilo, únicamente presentamos al bebé para que se ore por él. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, vean interesante, es un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. La consolación de Israel es precisamente la espera de que naciere el Cristo que iba a librar al pueblo de Israel de sus penas, tanto económicas como políticas, como en toda dimensión. Simeón entonces era justo y piadoso, es decir, era una persona respetable dentro de la comunidad, que todos conocían como tal, y era una persona que estaba esperando la consolación, es decir, una persona que había estudiado lo que se tenía hasta ese momento de la Biblia y que estaba esperando al Cristo. Ese era su motivo de ser. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vea qué tan santo y piadoso era, tan justo y piadoso era. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y promovido por el Espíritu vino al templo. El Espíritu Santo le había dicho: hey Simeón, tú eres justo, tú eres piadoso y estás esperando al Cristo. Pues bien, no te vas a morir hasta que puedas ver con tus ojos a ese Cristo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Es interesante porque Simeón ve al niño y de inmediato, pues lo que se le viene a la mente es, pues él es el mismísimo Espíritu Santo el que me ha traído a este lugar y me ha dado la oportunidad de ver justamente al niño de la promesa, a ese Cristo que se me había prometido que podría ver antes de la muerte. Y la reacción de Simeón es inmediata: Señor, despides a tu siervo, aquí está el Salvador, aquí está el Cristo, yo me puedo ir en paz. Es una declaratoria realmente importante, porque obviamente lo estaba haciendo en público y la gente podía ver que Simeón estaba reconociendo que Jesús era el Cristo. Pero las palabras de Simeón van a ser muy altisonantes, sin ninguna duda, para el conglomerado. Probablemente aquellos que le vieron empezaron a pensar: bueno, Simeón ya vivió bastante, ya la cabeza pues no le está funcionando demasiado bien, porque va a utilizar unas palabras que no van a sentar nada bien en el pueblo judío. Porque han visto mis ojos tu salvación, releo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, y luz para revelación a los gentiles. Y nuevamente, para un judío, el que el Cristo estuviese disponible para todos los pueblos y para los gentiles era impensable, y empezarían, por supuesto, aquí los primeros conflictos que Jesús tendría con su propia nación. Vea que es interesante. Jesús aquí tiene apenas unos cuantos días de nacido, probablemente un mes de nacido,
y ya tiene problemas con el resto de judíos. Y bien, hermanos, el relato es bastante interesante, hay mucho detalle, hay mucha riqueza que tomar. Vamos a ir despacio con el libro de Lucas porque lo muy detallado de la narrativa nos permite hacer un análisis profundo. Lo que quiero que nos quede muy claro este día es que hay pruebas suficientes acerca de la deidad de Cristo, incluso desde que era un bebé. Y ese bebé va a cambiar la historia para siempre. De hecho, cada vez que usted piense en qué día es hoy, ¿verdad? Y usted diga hoy es 26 de julio de 2020, después de Cristo, porque Jesús iba a partir la historia en antes de él y después de él como ningún otro lo hizo ni lo hará. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos la próxima semana.